En un ratito más vamos a tomarnos un tiempo bien específico para clamar, para orar. Pero antes de eso quiero compartir con ustedes un pasaje y que este pasaje nos pueda servir de guía y de orientación para nuestra oración en esta noche. Ese pasaje está en Josué, en el libro de Josué, capítulo 2. Quizás para algunos esta historia les sea conocida, para otros quizá no o no tanto. Se la quiero leer rápidamente. Esta historia que vamos a leer es una historia en el contexto de conquista del pueblo de Israel, ya de ingreso, de posesión en la tierra que Dios le había prometido. Y creo que tiene mucho que ver con nosotros y con el tiempo que estamos viviendo. Así que, sin romper este precioso espíritu que tenemos, vamos a meternos también en la palabra. Josué 2 dice que desde Sitín Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera, una prostituta, de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados, y en cuanto salieron de la ciudad cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, y eso sucedió hacía 40 años atrás, el Señor hizo que el Mar Rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron con Sihón y con Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes ya no les queda ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todo lo que es de ellos serán libradas de la muerte. Ellos le respondieron: con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana, porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen. Después podrán irse por donde vinieron. Ellos les dijeron: nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir, así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre, y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte, pero todo el que salga de las puertas
las puertas de tu casa, será culpable de su propia muerte y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Y ella respondió, hágase todo tal y como lo han dicho. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías se fueron al monte y allí estuvieron 3 días hasta que sus perseguidores, que los anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte, cruzaron el río y se fueron a ver a Josué, hijo de Nun, para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron, el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Esta historia nos recuerda lo que decía el rey Salomón. Salomón decía que todo tiene su tiempo, ¿no? Y había llegado el tiempo de la conquista para el pueblo de Israel. Todo tiene su tiempo, para nosotros también, ¿no? Hay tiempo para oír y hay tiempo para obedecer lo que se ha oído, ¿no? Y nosotros venimos oyendo palabra del Señor desde hace mucho tiempo, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí esta noche. Venimos oyendo sus mandamientos, pero también sus promesas. Venimos oyendo acerca de la multiplicación, venimos oyendo acerca de lo que el Señor quiere hacer con nosotros como iglesia, y está llegando la hora de poner todo eso en práctica, ¿no? Pablo le decía a los corintios que les recordaba lo que Dios le había dicho, y Dios había dicho que en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y este es el momento oportuno, decía Pablo, este es el día de salvación. En Hebreos 3 se dice algo parecido, porque se recuerda, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto, en el día de la tentación cuando me provocaron. Hay un tiempo, y hay un tiempo para obedecer, hay un tiempo para caminar conforme a lo que Dios nos habló. Y este es el tiempo en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, en esta historia que les acabo de leer y que recordamos juntos, que seguramente la mayoría de ustedes sabían, se nos enseña que para poder entrar en ese tiempo de expansión y de posesión, es importantísimo desarrollar el discernimiento. Los tiempos en los que estamos viviendo necesitan de mucho discernimiento. Hoy vamos a orar específicamente por discernimiento. Ahora le voy a explicar lo que es, para que sepamos qué oramos, ¿no? No es cuestión de mencionar palabras difíciles, es cuestión de saber lo que uno está pidiendo. Este tiempo demanda que nosotros tengamos ese discernimiento, y lo vemos en estos personajes que Josué envió a Jericó. Josué tuvo que dejar atrás la historia del pasado. Él fue testigo en su momento de cómo Moisés también envió espías a Jericó o a la tierra prometida, y volvieron con las manos llenas, cargadas, declarando de que realmente era una buena tierra como Dios había dicho, pero con mucho miedo. Habían visto allí gente más grande que ellos, armados y qué sé yo, y se olvidaron de que Dios les había prometido esa tierra. No tuvieron en cuenta de que Dios los estaba enviando a poseer la tierra y que por lo tanto tendrían la victoria. Les fue mal, ¿sí? La gran mayoría del pueblo quiso quedarse en el desierto y ahí se murieron. 40 años habían pasado y ahora Josué tiene que dejar atrás esa historia y vuelve a empezar y manda otra vez espías al lugar, pero esta vez los elige diferente. Esta vez elige espías con discernimiento. Y ellos pudieron discernir el lugar justo y adecuado donde establecerse, ¿sí? Y donde entrar para poder espiar la tierra, que era su objetivo. Y ellos entraron a la casa de una prostituta. Por supuesto, eligieron el mejor lugar porque era un lugar bien público. Por ahí pasaba todo el pueblo y aún los viajeros que andaban por la zona pasaban por ahí. No con motivos muy santos, nada santos, ¿sí? Pero pasaban por ahí, así que ellos iban a pasar desapercibidos. A pesar de que los descubrieron, la verdad es que ese fue el mejor lugar donde podrían haber ido, ¿no?
Por supuesto que se arriesgaron ahí su nombre, su fama, todo, ¿no? Entrar en un lugar así les hubiese costado su testimonio, pero ellos tuvieron en ese momento discernimiento. Nos enseñan acerca del discernimiento. Ellos tuvieron un alto grado de discernimiento y pudieron en la casa de esta prostituta entender lo que Dios estaba haciendo. No lo que Dios estaba haciendo en ese momento, sino lo que Dios venía haciendo desde hacía muchos años con su pueblo. ¿Sí? Discernimiento, entonces, no es una especie de sexto sentido desarrollado, a pesar de que se dice que algunas personas tienen un sexto sentido, en realidad no sé si eso existe, pero sí en la Biblia existe el discernimiento, que no es un sexto sentido, sino que se trata de un don de parte de Dios, un regalo, una capacidad específica, una habilidad que en este tiempo, insisto, es muy importante, ¿no? Tampoco es instinto, no es suposición, ¿no? Es entender lo que está en el corazón de Dios y la capacidad de asociarlo con lo que está pasando en este momento en nuestro ámbito. Eso es discernimiento. Cuando alguien dice, sé lo que está en el corazón de Dios y ahora llegó el tiempo de que se cumpla. ¿Sí? Sé lo que está en el corazón de Dios y sé cómo aplicarlo en el mundo en el que estamos viviendo. Eso es discernimiento. Nuestro mundo hoy demanda que nosotros tengamos ese discernimiento. Si no ejercitamos ese discernimiento, nos vamos a perder oportunidades únicas. Evidentemente, los primeros espías se las perdieron. No pudieron discernir que Dios estaba con ellos. No pudieron discernir que esa era la tierra de las promesas que ya hacía cientos de años que ellos venían escuchando. No lo pudieron discernir. Y entonces se perdieron una oportunidad. Para ellos fue única. Porque esos espías, exceptuando Josué y Caleb, esos espías se murieron en el desierto. Nunca vieron la tierra prometida. O mejor dicho, nunca la pisaron. Igual que todo el resto del pueblo. Se la perdieron por no tener discernimiento. Y además, obviamente, si no tenemos discernimiento, y sobre todo en los tiempos que corren hoy, vamos a ser tremendamente engañados por espíritus de error, ¿no? Y vamos a perdernos la oportunidad de expandirnos y de posicionar. Los primeros espías que fueron enviados fueron engañados por espíritus de error, ¿sí? Ellos vieron que la tierra era buena, pero volvieron creyendo de que nunca la podrían tomar. Evidentemente un espíritu de mentira se metió en la situación, los engañó y ellos se fueron creyendo de que eso no era para ellos. Se perdieron su oportunidad. Nosotros no queremos perder nuestra oportunidad en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos entienden que este es nuestro tiempo? ¿Sí? Es nuestro tiempo. Y no queremos perdernos este tiempo. Para eso necesitamos desarrollar ese espíritu de discernimiento. Para poder expandirnos y poseer, tenemos que experimentar victorias legales, no victorias ficticias. No esa cuando uno cree que Dios le dio algo y Dios no te dio nada. Victorias legales significa conocer la voz de Dios, haberla escuchado y saber que Dios dijo que este es el tiempo. Nosotros hemos escuchado que el Señor nos habló de este tiempo de multiplicación. Entonces, multiplicarnos en este tiempo es absolutamente legal, no es ficticio. Esas son victorias legales sobre las cuales podemos caminar. Y cuando oramos, tenemos que orar sobre esas victorias legales que ya Dios nos concedió. Ustedes saben que el manejo de Dios es muy distinto al nuestro, ¿no? Nosotros nos manejamos sobre hechos concretos. Dios se maneja sobre lo que Él declaró, aunque todavía no haya sucedido. ¿Por qué? Porque Dios hace de lo que no es, ¿sí? Dios ve lo que todavía no existe. Y esa es la fe que tenemos que captar nosotros y poder caminar sobre lo que Dios dijo, aunque todavía no lo estemos viendo. Difícil de entender, ¿no es cierto? Pero por eso somos el pueblo de la fe. Que creemos en lo que Dios dijo. La victoria de Israel sobre Jericó era una victoria legal, porque Dios le había dado esa tierra. Era totalmente legal que ellos entren y tomen posesión. Pero los espíritus de error se metieron en el medio y aquellos primeros espías llevaron malas noticias al pueblo. Ahora vuelven estos otros 2 espías, 40 años después. ¿Y qué les dice la mujer? Esta mujer prostituta, ¿qué les dice en su conversación a estos 2 espías? Le dice exactamente lo mismo
que los primeros 10 espías habían escuchado hacía 40 años atrás. Le dice que el pueblo le tenía miedo, que el pueblo había perdido el ánimo, que ellos sabían que esa tierra le correspondía a ellos, que ellos sabían que Dios venía con ellos. Eso no era de este momento, no era de ese tiempo, era de hacía 40 años atrás. Pero se dejaron engañar por no tener discernimiento y aquella oportunidad no la aprovecharon. Esta lección la tenemos que aprender, pero también experimentarla, vivirla. Y que a nosotros no nos pase que los espíritus de error, de mentira, nos quieran engañar haciéndonos creer de que nunca hemos escuchado palabra de Dios o de que lo que escuchamos no fue palabra de Dios o una cosa así. Sino creer que llegó el tiempo de multiplicarnos. Amén. Y es más, aún con discernimiento actúa Rahab, la prostituta. Y uno dice, pero bueno, pero esa mujer no era ni siquiera del pueblo de Dios. No, no era. Pero evidentemente ella sabía quién era Dios. No practicaba lo que Dios enseñaba, pero sabía quién era Dios. Y aún ella expresa temor para con Dios. ¿Sí? Y entonces, con discernimiento de Dios, negocia su futuro. ¿Sí? Negocia su futuro. Y hace un pacto con estos dos espías. Y le dice, yo quiero que ustedes salven a mi familia, así como yo los voy a salvar a ustedes ahora en este instante. Negocia. Y eso nos hace acordar que aún el Señor en su palabra nos enseña a negociar, en el buen sentido de la palabra negociar, ¿sí? En el sentido de ganar almas, en el sentido de salvar gente. En ese sentido es en el cual la palabra nos enseña. Y por eso es que esta mujer, Rahab, está en la lista de los hombres y mujeres de fe de Hebreos 11. ¿Se dieron cuenta, no? Ella, una mujer prostituta que no tiene más intervención en la Biblia que esta, está en la lista de los hombres y mujeres de la fe. Y aún está en los antecesores de Jesús. ¿Sí? Porque ella termina después casándose con un bisabuelo del rey David y obviamente de ese linaje viene Jesucristo también. ¿Sí? Así que fíjense lo que significa tener discernimiento del tiempo que estamos viviendo. Discernimiento entonces es entender lo que está en el corazón de Dios y saber que este es el tiempo para que eso suceda. ¿Amén? ¿Se entendió? Así que hoy vamos a tomarnos un buen rato para orar por discernimiento. ¿Sí? ¿Me quieren poner ahí los motivos de oración? Vamos a orar en primer lugar por discernimiento. Para que como iglesia entendamos el tiempo de Dios, entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros. Que entendamos también aún cuáles son esos espíritus de engaño, de mentira, de error que se oponen a la iglesia y a su avance en este tiempo. ¿Sí? Así que vamos a orar por discernimiento. Vamos a pedirle al Señor a que aprendamos o que nos enseñe a vivir en legalidad divina, es decir, vivir en victorias legales, ¿sí? No entusiasmos que son generados por nuestra imaginación, sino que podamos encontrar en la palabra lo que Dios ya decretó para nosotros y entender, discernir que eso es una victoria legal, que si avanzamos en ese camino es absolutamente legal y Dios nos respalda. Amén. Vamos a poner nuestra fe a trabajar, como hizo Rahab, la prostituta. Ella puso su fe en práctica. Ella en ese momento expresó que creía en Dios y puso la fe en práctica. Y negoció a favor de su familia. Entonces vamos a poner la fe en práctica y vamos a declarar que nuestra casa será salva. Vamos a declarar que nuestros hermanos, la congregación, todos serán libres. Vamos a declarar que la iglesia se multiplicará. Y vamos a declarar que la ciudad se llenará de la gloria de Dios. Amén. Y vamos a orar también por último por la campaña que tenemos por delante, porque todo esto también va a tener cumplimiento en esos días de campaña. Vamos a orar por la reunión evangelística del 8 de agosto en el Chañar, ¿sí? Jueves, y por las 3 reuniones evangelísticas que vamos a hacer del 9 al 11 aquí, en este lugar. Así que los motivos de oración van a quedar ahí en la pantalla.
nos juntamos de a 3, de a 4, ¿sí? Y nos ponemos a orar por estos motivos. Y si tienen algún otro motivo para agregar, agréguenlo en los grupos. Si alguien tiene algún motivo de salud, no sé, de problemas financieros, de relación con su familia, con amigos, con el barrio, lo que sea, menciónenlo ahí en el grupo, ¿sí? Y vamos a estar orando también por eso, ¿sí? Por favor, que nadie se vaya con su motivo de oración sin expresarlo, que podamos enterarnos de lo que les está pasando, de cuál es su preocupación, y que de esa forma también podamos interceder por ustedes. Dice la palabra que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, el Señor escucha y contesta. Así que cada grupo tenga 2 o 3 por lo menos, que se puedan poner de acuerdo ahora y orar con estos motivos de oración. Amén.